Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, arrancando todos los días un nuevo debate, una nueva charla. Pero antes saludo a mis compañeros. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Bien, Fer? muy ¿Cómo bien. estás? ¿Bien? Acá con calor, pero bien. Sí, Creo que en la todos verdad lados hace calor, sí. ¿no? Bueno, si yo les digo discriminación, no hace falta, o xenofobia o racismo, no hace falta que haya pasado algo en particular para volver a plantear ese tema, ¿o no? No, es un tema realmente histórico, ciertos casos que se han dado en la provincia de Mendoza, casos particulares que por ahí uno Nos no llevan puede... a pensarnos de nuevo, ¿no? Exactamente, y casos que se han ido dando hace muy poco tiempo y muchos en la historia. Y casos que siempre hemos intentado erradicar. Esa es la idea, ¿sí? Plantearnos desde los estereotipos y eso que consumimos todos los días y los medios también, obviamente, cumpliendo un rol fundamental y repensándonos claramente desde ahí. Las políticas públicas, ¿cómo se hace para atacar, para erradicar la discriminación en todas sus formas? ¿Sí? Vamos a estar hablando también y explotándonos un poquito acerca de eso. Así que vamos a presentar el tema y automáticamente presentamos a nuestros invitados para dar esta charla que es de siempre, ¿sí? Y que está buenísimo que la volvamos a plantear una vez más. Veamos el clip. Vamos. Porque a este joven lo molieron a palos porque pensaron que era chileno. Alerta, atacan a golpes a una pareja gay. Esto ocurrió en La Plata. Mauro, ¿en qué circunstancias? Tenemos el documento completo, fueron rodeados estos dos jóvenes por 20 integrantes de una patota. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensive. Bien, una vez más planteando en Distintos Parecidos la temática de discriminación, xenofobia y racismo y que hay que tenerla siempre presente y ese es el objetivo, ¿sí? Preguntarnos de nuevo qué está pasando acerca de esto. En las últimas semanas hemos visto a través de los diarios, la televisión, casos, ¿sí? Uno de los que también se veía en el clip de un chico que de 18 años que lo golpearon porque creían que era chileno. Otro chico rugby que lo golpearon también a patota porque se dieron cuenta que era gay. Bueno, ese tipo de cosas que ya han aparecido. Después se me viene a la cabeza, por ejemplo, una placa roja de Crónica, y ahora lo pongo ahí, que decía que murieron 3 personas y un boliviano. Bueno, ese tipo de cosas todavía siguen pasando. Uno cree que en ciertas cosas se avanzaron, en otras no. Sobre todo en la provincia de Mendoza, a veces con esta cuestión de que nos creemos cerrados, de que nos decimos que somos conservadores. Bueno, todo eso a veces se vuelve una justificación. Pero vamos a plantearlo directamente aquí con nuestros invitados. Y antes voy a presentar a Gabriela Echenique. Ella es directora de Género y Diversidad. No, directora no, asesora. Asesora de la Dirección de Género y Diversidad, perteneciente al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia. Muchas gracias, Gabriela, por estar acá. Gracias por invitar. Y Daniel Giuseppe, muchas gracias nuevamente, delegado del INADI de Mendoza. Muchas gracias, Daniel. No, por favor. Bueno, y un poco haciendo ahí el enganche con lo que venía diciendo yo, en cuanto a si en Mendoza somos de ser discriminadores, si somos cerrados a cosas nuevas, a que el otro sea distinto, le hago el planteo de si se animan a plantear cuál es el perfil de los mendocinos en general, ¿no? Tratando de no puntualizar, pero sí qué es lo que más se escucha, lo que más se puede ver. ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, sí, planteando tal vez primero, vos planteás tal vez el acostumbrarse al ser distinto, sí, plantear a veces que en realidad no es
¿Distinto a qué? Digo, eso es Sí, también sí, uno a lo veces que tiene tenemos plantearse. planteado como normal, Claro, en ¿no? realidad todos somos distintos entre Tal sí cual. dentro de la igualdad que debemos tener. Bueno, pero ese es el que por supuesto está muy interiorizado en todos y todas nosotros, que tenemos que deconstruir ese concepto de lo normativo, lo normal, sí, y como lo distinto, que es lo que hay que aceptar. En realidad no es que hay que aceptar lo distinto, sino tenemos que vivir en diversidad. Por supuesto es el gran desafío que yo creo que viene por delante. Volviendo un poco a tu pregunta, si podemos decir que los mendocinos y mendocinas somos conservadores, yo creo, bueno, y supongo ahí lo debatiremos entre todos y todas, la idea es no generalizar, sí, porque también genera una estigmatización de la propia población de Mendoza, que viven por supuesto no solo mendocinos y mendocinas, sino también mucha población migrante, de plantear, obviamente sí, tiene sus características cada población, dependiendo de muchos factores, culturales, históricos, religiosos, de determinados factores, que por supuesto, nosotros ahora mismo lo vamos comparando a veces con estadísticas de delegaciones del INADI en otras provincias, que vamos viendo a ver en qué provincia tenemos distintos tipos de casos de discriminación, qué índices van cambiando, por supuesto, hay ciertas particularidades, pero bueno, la idea es no generalizar, yo creo que se ha avanzado muchísimo en la provincia, tenemos casos gravísimos como el de Fabio en San Carlos, que sucedió hace poco, que por supuesto ahí nos genera toda una alerta a todos y decimos en qué problema estamos, ¿sí? Pero bueno, tal vez hay que ver un poco un abanico general de cómo estamos en discriminación en general. Comparándolo hace 10, 20 años y ahora yo entiendo que estamos mejor. En algunos ejes, tal vez en otros todavía nos queda mucho. Yo creo que también es interesante destacar que la visibilización o la invisibilización de situaciones de discriminación a veces marca la diferencia, ¿no? O sea, que antes no se hablara porque igual sucedía, digamos, esto de golpear a un chico porque es de otra nacionalidad o porque tiene una orientación sexual que no es la heterosexual. O sea, lleva a situaciones de violencia que tal vez antes nadie hablaba y sucedían lo mismo. Ahora lo estamos viendo más. Y eso también es interesante destacarlo porque significa que algo está pasando, algo se está moviendo. Y está bien, podremos ser conservadores, podremos querer que, digamos, mantener ciertas bases que vaya a saber o si se sabe de dónde vienen, pero lo podemos hablar en otro momento. Digamos, como este intento de querer sostener algo, pero me parece que por otro lado están pasando otras cosas. Se están volviendo más visibles. Los chicos y las chicas, digamos, adolescentes, están teniendo otra actitud y otra manera de vivir la vida y de relacionarse con las personas, con los demás, digamos. Y me parece que hay como un cambio, hasta generacional, diría, y la tecnología tiene mucho que ver. Entonces, digo, podemos ser conservadores, pero me parece que se está rompiendo todo eso. Sí, de a poco sí. Desprejuiciados son los que vendrán, decía Charly García. Yo le quería preguntar a Daniel justamente acerca de los índices que manejan en el INADI para saber cuáles son las denuncias que más suelen recibir, en qué casos. Bueno, estamos terminando el estudio estadístico del 2017 y ya se lo vamos a acercar y seguramente eso permita después hablar específicamente del tema a ustedes. Sí, como datos preliminares, pues sí, esto lo hablamos recién fuera del aire, que encabeza, digamos, los índices, la cuestión de orientación sexual e identidad de género, es decir, cuestiones relativas al colectivo LGTBIQ+, lo estaría encabezando, sí, a diferencia de otros años, que, por ejemplo, hace 2 años y de ahí para atrás, el tema migrante sí estaba encabezando. Sí, eso entonces, lo leí, me llamó mucho entonces, la atención, ¿no? Ese cambio. Creo que terminó en el 4.º lugar, o está hasta el momento en 4.º lugar el tema de los migrantes. Va más o menos fluctuando, si bien migrante se ha mantenido tal vez numéricamente, claramente hay otros colectivos que, como bien dice Gaby, mayor empoderamiento, sí, mayor visibilización, la sociedad es un tema que está en agenda. Exacto. Sí, seguramente lo que pasa en un colegio, lo que pasa en la vida pública con una pareja de chicas lesbianas, tal vez hoy es noticia, hoy sale, hoy se acercan al INADI y se denuncia, y eso hace 10 años no. Se han animado un poco más. Sí, totalmente. Sí, inclusive el mismo inmigrante por ahí muchas veces que sufre, que padece discriminación, digo, no en todos los casos se va a acercar a denunciar. Hay muchísima gente que sufre actos de discriminación, por supuesto, que no sabe todavía lo que es el INADI. Eso también es una autocrítica que se hace el instituto y lo tenemos también como perspectiva, digamos, como plan de gestión inicial. Punto número 1 es la visibilización del INADI, principalmente al interior, donde también hay muchísima población migrante en el interior, en el Valle de Uco, en el sur, ¿sí? Donde el INADI, por supuesto, nosotros hemos ido. Pero bueno, a veces con ir una vez por mes, una vez cada 2 meses no alcanza. Es necesario que
que los mismos agentes municipales tal vez conozcan bien qué es el INADI y sepan cómo conectarnos. Bueno, es todo un trabajo de articulación. Sí, también leía que el tema de administración pública a veces peca de este tipo de discriminación muchas veces. Entonces, bueno, es que el Estado tiene que en sí mismo empezar a pensarse en cuanto a los migrantes, ¿no? A mí por lo menos me ha pasado de ir a estar en un lugar relacionado con el tema de la documentación, por ejemplo, y que se los deriva hacia otro lado, pero de una mala manera, con un mal gesto, donde los hacen esperar más. Entonces me parece que ahí también hay que pensarse más allá del INADI, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Bueno, ahí enseguida Gaby seguramente les pueda contar lo que es también el abordaje de la diversidad sexual, que es justo este eje dentro de lo que son las capacitaciones en el Estado, en la policía. Exacto. Con respecto a migrantes, la mayoría de las denuncias que nosotros recibimos o consultas, tal vez no son específicamente casos de discriminación, sino que son personas migrantes que se acercan porque tuvieron algún tipo de problema burocrático, no con una mala intención tal vez de una voluntad discriminatoria, sino porque tiene algún tipo de tope o de pared que se van encontrando y encuentran en un lugar amigable donde acercarse. Claro. Justo vos, él mencionaba justamente el tema de la policía y se ha notado en los últimos años, no sé si, exactamente no sé la cantidad de años, pero como que se ha nivelado en cuanto a la igualdad. Antes el policía era policía hombre. Hoy hay mucha policía mujer y eso de algún modo ha intentado nivelarse en la parte laboral, por lo menos en el lado de la policía, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, es que en realidad la perspectiva de género está intentando ser incluida en todos los ámbitos. O sea, vos me hablás ahora de la policía, pero también en el ámbito privado se ve eso, ¿no? O sea, cómo se está dando este intento, digamos, de igualdad de género, si se quiere decir de alguna manera, en cuanto a oportunidades laborales, ¿no? O sea, no tanto desde si sos varón o sos mujer, sino desde tus capacidades, tus aptitudes, lo que elegís hacer. Y bueno, y también es algo que se ha venido dando en estos últimos años. Me parece que se está dando, bueno, de hecho ahora el cupo 50 y 50 en la legislatura y en el Congreso es digamos, un avance más en este sentido. Por ahí ojalá lleguemos a algún día en el que no tengamos que tener ni cupos ni necesidad de empujar desde otro lado para igualar oportunidades, sino que realmente se puedan dar porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. En definitiva, esa es un poco la aspiración, creo, de todos los que trabajamos desde este lugar para la conquista de derechos. Bien. Sí. No, con respecto a lo que venías mencionando, me parece que, bueno, que sí está buena la reflexión de que se ha avanzado mucho en poco tiempo. Digo, durante mucho tiempo parecíamos estáticos con determinados temas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, no hace tantos años, me parece que se ha avanzado muchísimo. No sé ustedes si lo ven así también, que están más empapados en el tema. Sí, es cierto. Podemos decir que ha ocurrido rápido y ojalá se traslade a la vida de las personas con esa velocidad. Porque en realidad lo que vemos en la Argentina es un marco legislativo que es pionero en el mundo, digamos, o sea, tenemos una ley de identidad de género con un contenido que es único en el mundo realmente en cuanto a los derechos de las personas. Y matrimonio igualitario y la ley de discriminación inclusive, que ojalá termine con esa reforma que está queriendo hacerse para que se incluya expresamente la orientación sexual e identidad de género como una causa de discriminación. Pero sin embargo, en la vida de las personas a veces no se refleja esa velocidad y tenemos una expectativa de vida de 35 años en la población trans. Entonces, tenemos travesticidios. Por ejemplo, en el 2016, si bien no tenemos cifras oficiales, podemos hablar de un número grande como 16. Entonces, los cambios son rápidos, pero deberían ser aún más rápidos y que lleguen a la vida de las personas, ¿no? Porque actualmente está siendo bastante complicada la vida digna en las personas de la población LGBTIQ y sobre todo en la población trans. Hablamos del tema de las oportunidades. En el caso de ellos, los trans, igualdad de oportunidades no hay, ¿no? Es muy difícil encontrar, justamente decías vos, 35 años de edad promedio, es difícil que se inserten laboralmente y que no tengan que a lo mejor terminar de la peor manera. Exactamente, o sea, hablamos de inclusión y de repente preguntemos en las empresas cuántas personas trans tienen trabajando allí.
la verdad es que lo que termina pasando es que al haber una sucesiva discriminación de diferentes lugares, o sea, exclusión del hogar al comienzo, luego de la salud, de la educación, la mayoría de las personas trans no pueden terminar la secundaria. Claro, llegan digamos, rajuñando la adultez con un deterioro en su vida desde todos una los vulneración de niveles, derechos también. una vulneración de derechos tan sistemática que por supuesto no podríamos esperar que tengan un trabajo formal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra la puerta de la prostitución, que es el lugar donde la sociedad coloca a las personas trans. Entonces, a veces yo escucho decir, bueno, pero es la vida que eligió. Yo digo, preguntémonos realmente, preguntémosle si realmente es la vida que eligió o es lo que le quedó. Sí, me parece que no es solo esa, por decirlo, que seas como minoría, pero digo, puede pasar con otras personas también. ¿Quién te dice cuando muchas veces hablamos de, lo decíamos fuera de aire también, ¿no? Trabaja como un boliviano? Bueno, es la vida que eligió, vino acá para eso. Claro. También es una cuestión de falta de oportunidades y de cómo también colocamos a esas personas. Bueno, es ese el ámbito donde pertenece y donde tiene que estar. Sí, me parece que es como para llevarlo más o menos hacia lo mismo. Inclusive ahí volvemos a lo mismo de que al final somos todos iguales, porque cuántos argentinos hay que tienen ese tipo de frases pero se van afuera y al final terminan siendo tratados igual en otros lugares del mundo. Entonces digo... Sí, la xenofobia como problema estructural, digamos, a nivel mundial. Mundial, tal cual. Sí, lo que planteaba Gaby, ha habido muchísimos avances, por supuesto, en todo lo que es el área de diversidad. Yo entiendo que, por ejemplo, de los 18 ejes de gestión que trabajamos del INADI, ha habido avances en los 18. No es lo mismo comparar ningún eje de hace 20 años, de ninguno podemos decir que estamos peor. Claro. Pero se ha avanzado mucho más, por supuesto, en algunos ámbitos. No podemos decir que avanzó igual, que eso es la discriminación hacia las personas afrodescendientes, que con respecto a la diversidad sexual, por poner un ejemplo. Y en eso, ¿cuánto repercute, por ejemplo, la ley concretamente de matrimonio igualitario, por ejemplo, y las políticas de Estado que se vieron en los últimos años en Argentina? La ley de matrimonio igualitario yo creo que fue una ley bisagra en el debate, por lo menos dentro de lo que es la discriminación hacia la diversidad sexual, porque el debate fue tan profundo que atravesó la sociedad y lo que se planteaba no era una cuestión de matrimonio, se está planteando hasta una cuestión hasta de legalización virtual del colectivo. Claro. Sí, hasta el planteo era si se reconoce o no como derecho, era más profundo, no era una cuestión de que después iban y si se casaban o no. Claro, un tema también de visibilización, digamos, estamos acá, digamos, no, y se visibilizó somos personas. A nivel mediático, de una forma, digamos, si podemos plantear que todas estas son los ejes de discriminación, en lo que fue 2010 matrimonio igualitario, claro, dio un salto que por supuesto ninguno de los otros ejes todavía lo ha podido dar. Exacto. No, sí, yo lo pregunto justamente para mencionar esto y decir, bueno, cómo a través de una política de Estado se puede llegar a fomentar a que se abran cabezas a masazos violentos y que realmente se trate temas que se tienen que tratar. Es acompañamiento mediático también, ¿sí? Es política de Estado, es apertura mediática y a nivel, bueno, la educación, digamos, son por lo menos 10 factores distintos que podemos ir hablando que permiten que un tema se ponga en agenda y que la sociedad se vaya interiorizando, si no es muy difícil. Desde la dirección de género, ¿cómo se trabaja para continuar con esa avalancha que ya vino y poder sostenerla? Y mira, nosotros hacemos un abordaje desde los derechos, porque, digamos, el concepto sería todas las personas somos sujetos de derecho, ¿no? O sea, todas las personas tenemos nuestros derechos desde que nacemos. El tema es que no todas las personas las pueden ejercer de la misma manera. Entonces ahí viene un poco, o viene en realidad de todo el Estado, a cumplir este rol de promotor, de garantizar, de habilitar, de no vulnerar. Desde ese lugar nosotros trabajamos, desde la asistencia social, a las personas que se acercan, con un abordaje, digamos, interdisciplinario, hacemos promoción de derechos también, capacitaciones, talleres, bueno, trabajamos coordinadamente con INADI, con la DGE, con la Dirección General de Escuelas, está bien, como para poder ir cubriendo todos los frentes de alguna manera, con salud también, porque en salud hay que trabajar muchísimo. Bueno, leía que es una de las áreas donde quizás los homosexuales es donde más se sufre a veces, muchas veces por el trato con el médico, que no está... o sea, que no sabe tratar, digamos, con esa persona, entonces... Claro, exacto, porque la formación es binaria, o sea, la formación académica tiene una cuestión binaria muy fuerte, más allá de que hay grupos, digamos, muy, muy lindos de jóvenes estudiantes de medicina trabajando en esto de tratar de romper con esto del binario, porque la verdad que los cuerpos no son de color celeste y rosado, sino que somos una variedad, digamos, y en esto la diversidad tiene mucho para decir.
Entonces, hay un gran desafío por delante, realmente, desde la salud mental y desde la salud física, digamos, ¿no? Porque también esto de la despatologización de las identidades trans y de la despatologización de la homosexualidad, ¿no? No es una enfermedad, o sea, acá no hay nada que curar, no hay a nadie a quien mandar a un manicomio, digamos, o sea, simplemente tenemos que trabajar desde otro lugar, y ahí entra la salud, digamos, como activa, en el sentido de cómo mejorar y cómo mantener la salud de estas personas desde sus identidades, ¿no? Porque una persona trans probablemente tenga un cuerpo diferente a esto binario que estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, acostumbrados porque hemos ocultado, no porque no haya existido, ¿no? Entonces, bueno, esto de darle lugar y empezar a considerar otras maneras de ser y de querer a nuestro cuerpo. El no tener miedo de ir a un ginecólogo y que haber tenido una pareja mujer y no poder decirlo porque no sé cómo me va a mirar el médico, Exacto. ¿no? O la médica. Y porque probablemente un chico trans también tenga que ir al ginecólogo. Tal cual. Entonces, digo, una sala de espera con mujeres y un chico trans es como que, ¿no? Hay que romper mucha estructura para que realmente esa persona pueda ejercer el mismo derecho que tiene con respecto a las demás, ¿no? Tal cual. Bueno, está buenísimo que estemos dando este debate, esta charla, para seguir aportándole a esto que, como estamos viendo, se ha avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por pensarnos, y quizás ya abrirle el próximo bloque a partir de la educación, ¿sí? Que sea ese nuestro eje en función de la discriminación, la xenofobia y el racismo. Bueno, ¿qué se hace desde la educación? ¿Cómo nos trabajamos todos desde ese aspecto? Los invitamos a que ustedes participen en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalU. Me están marcando el pan dulce, no sé si lo pueden domar. Te iba a preguntar si ahora en el corte podemos llegar a pellizcar algo, aunque sea... Lo que quieran. Sí, lo vamos a dejar ahí. Ya enseguida les contamos qué significa ese pan dulce ahí en la mesa de Distintos Parecidos. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos. El tema de hoy es muy amplio, pero lo podemos titular como discriminación, xenofobia, racismo, el pensarnos, sería para mí el título. Y decía en el bloque anterior que quería ir al tema de educación, ¿sí? A la información. ¿Cómo hacemos para tratar este tema que es cotidiano, que es de todos los días? ¿Qué se está haciendo actualmente y qué queda por hacer desde todos los organismos públicos y privados, si se quiere, bueno, con respecto a este tema? No sé, Gaby, si... Bueno, estamos... En realidad la idea sería abordar, o sea, vos decís educación y yo lo entiendo como información, porque en realidad lo que nos está faltando por ahí es más información en diferentes ámbitos, por ahí específicos, porque la información tal vez para el ámbito de salud requiere de ciertas particularidades, por ahí para la educación en cuanto a escuelas, Claro. universidades, etcétera, por ahí otros, o sea, la base es la misma, pero digamos, les va a servir por ahí algo más específico, y así en diferentes sectores, o sea, como para hacer un abordaje integral, Claro. porque en definitiva las personas somos todo eso. Entonces, a veces nos quedamos un poquito cortos, pero bueno, estamos trabajando en esto que te decía recién, trabajar por ahí con los municipios, con los 18 municipios de las provincias para que tengan su propia área. Esto yo te hablo específicamente de diversidad, ¿no? Claro. Diversidad sexual, que es en donde trabajo yo. Para que cada municipio tenga su área específica y entonces las personas que viven en el territorio tengan donde referenciarse. Entonces ahí pueden buscar información que a veces no la tienen tan a mano, como por ejemplo, ¿en dónde puedo ir a hacer la hormonización? ¿Cuánto me va a salir? ¿A qué colegio, dónde puedo terminar la secundaria y que no me discriminen porque no terminé nunca la escuela? Preguntas como, me quisiera hacer el cambio de DNI, pero ¿cómo hago? Estas cuestiones que a veces es información y que no la tienen tan a mano, entonces poder tener esta referencia. Y con respecto a la población en general, sí, trabajar los ejes, digamos, de no discriminar, porque, digamos, estas son cuestiones culturales que hay que ir derribando con información. Porque me parece que en definitiva nadie quiere vivir en una sociedad que discrimina, nadie quiere discriminar porque sí, ni poner mal a alguien porque... O sea, me parece que es una cuestión simplemente de que no tenés la información porque nos dan otro tipo de información, ¿no? O sea, esto de la heteronormatividad, de que ser heterosexual es normal y ser
de otra orientación sexual no lo es. Las personas travestis o las personas trans son personas que tienen problemas, entonces, o sea, esta cosa hay que derribarla. Lo de las patologías que hablaba. Una cuestión, claro, exacto, o la criminalización, ¿no? Que se ha asociado tanto a las personalidades, a las identidades trans o gays, ¿no? Un poco como empezar a desmistificar esto, porque realmente hay mucho mito y poca realidad en todo esto que se dice. Ahora, vos hacías la diferenciación entre información y educación, y yo me pregunto en realidad si no estaría bueno también integrar esto como educación en escuelas ya primaria y secundaria. Exacto. ¿No sería una buena alternativa para que ya desde chicos es que de empiecen a hecho cambiar ese chip? tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que en algunas escuelas se aplica, en otras no está siendo, ¿Y eso depende digamos, de del aplicación. criterio de cada escuela, que se aplique o no? Y en realidad es una ley, digamos, vigente en todo el territorio de la Argentina. No debería ser discrecional, pero lo cierto es que lo está haciendo. En algunas escuelas se manda un pedido de autorización a los padres para que los chicos tengan una charla sobre educación sexual integral y la verdad es que eso también tiene que ver con la información, porque si vos te pones a ver la ley, está armada para que la información sea adecuada a la edad y a la madurez de los niños y de las niñas. Se sigue jugando con el prejuicio, ¿no? Porque claro, digo, esto no, con los chicos no. No, con los chicos sí, porque desde ahí viene la cuestión. Y porque existen las infancias trans también. Entonces, si no lo hablamos, vamos a seguir ocultando. Y si seguimos ocultando, vamos a seguir discriminando. Igual tengo que agregar justamente... di clases o doy clases en un colegio secundario y hay chicos que tienen entre 13 y 14 años que vienen con una cabeza mucho más amplia que la que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Los chicos vienen con esa amplitud en muchos de los casos y en no todos los colegios, en donde a lo mejor ya empiezan a ver estas situaciones que se pueden dar socialmente, en donde ya las naturalizan, que eso está por lo menos, es un puntapié inicial buenísimo. Claro, pero también hablábamos fuera de aire con Gaby, también existen los suicidios, ¿sí? En los jóvenes, en el momento de estar tratando su homosexualidad, de aceptarla. Depresión, ya es. Y ya es una, entonces también está lo otro, o sea, así como vemos esa cuestión de amplitud, también está lo otro, y ahí hay que ir, ¿no? A eso que todavía no se ve tanto. Vos planteás, te metés en un tema muy clave, que justamente la alta tasa de intento de suicidio adolescente en Mendoza, específicamente en algunos departamentos claves, departamentos donde desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sí hemos intentado ir y hemos tenido resistencia, hemos tenido que hasta suspender charlas, digo. ¿Qué departamentos me da? Hemos tenido problemas en general en el sur, en Malar o en Alvear y en San Rafael. En general en todo el sur, siempre algún temita. Sí, que en algún momento nos contaste que hacían panfleteadas. Claro, sí, han llegado por WhatsApp cadenas. Sí, o se va a brindar educación sexual integral en una escuela, entonces ese día los padres y madres no llevan a sus hijos. Claro. Entendiendo que la educación sexual integral es un derecho humano del niño, de la niña y del adolescente. Sí, no es más allá de que es una responsabilidad de los docentes, de los padres, de las madres, en realidad es un derecho de los chicos a recibirla, ¿sí? Eso se está violando, entonces realmente es una situación muy grave, que es un poco como dice Gaby. Cuando no se da una información, una educación, en general también es porque se intenta que no se dé y se quiere dar otra. Sí, no es una cuestión tal vez de inocencia de, bueno, no tuvimos tiempo, no la dimos. No, sino que hay una cuestión, por eso es tan difícil a veces luchar. No es tan simple de, metemos esto en la currícula y vamos avanzando en contra de la discriminación. Ojalá todos y todas estuviésemos de acuerdo, digamos, en esta línea de acción. Realmente es difícil, la verdad que el desafío que uno tiene día a día no es menor. Y a veces el tema no es solamente educar a los chicos, sino a los grandes, ¿no? Porque justamente eso, no es un padre que decide que ese chico no vaya, o es un patobica sacándome del boliche porque estoy con mi pareja, ¿no? Entonces también hay que ir a Bueno, ahí das pie para hablar del bullying, o sea, el bullying no es otra cosa que niños hablando con palabras de adultos, o sea, yo lo veo así. Entonces... Alguien se lo dijo, uno piensa y dice, alguien le dijo Por esto supuesto, en algún lado lo escuchó, lo aprendió y eso también nos tenemos que hacer un mea culpa de qué está pasando en nuestras casas. Bueno, vamos a ver en las redes sociales qué se dice acerca de lo que estamos planteando hoy en distintos parecidos, a ver si coinciden o no con lo que se está planteando aquí o cuáles son otros pareceres. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, se propuso concientizar a la gente que transitaba por la peatonal de Mendoza y muñecas sobre la inclusión social de personas con discapacidad. Eso es Tucumán. La peatonal de Tucumán, Mendoza y Muñecas. Bien, claro, ahora entendimos. Claro. Ahora sí. La avenida Mendoza Tal de Tucumán, cual, ahí está. Qué vergonzoso y lamentable acto de xenofobia. Ojalá que en Mendoza los vecinos ayuden a hacer justicia y denuncien a los agresores. Ahí, bueno,
uno de los casos que ya comentábamos. Vos estás viendo el nivel de machismo, sexismo, xenofobia que maneja la sociedad argentina y las empresas de medios comunicativos, y no nos vamos a quedar sin hablar, obviamente, de los medios de comunicación. La discriminación que vemos en redes sociales no es distinta de la que hay en la calle, dice esta persona. Y bueno, los medios, y ahí planteándonos esto de, bueno, cómo educamos a los más grandes, ¿no? A los que ya están educados, entre comillas. Los medios juegan un papel importante, ¿no? ¿Cómo se trabaja con esto, no? Nosotros estamos ahora cerrando, así que vamos a tener a partir de febrero capacitaciones, ya serán invitados e invitadas, capacitaciones sobre el lenguaje no discriminatorio, porque también muchas de las cuestiones se ingresan a través del lenguaje y del trato, ¿sí? Que se le da a determinados temas, porque el lenguaje va construyendo también el pensamiento. Seguro. ¿Sí? Entonces también la responsabilidad que tienen aquellas personas que trabajan en medios de comunicación es fundamental, porque son las personas que terminan transmitiendo muchas veces el conocimiento, porque la gente ya no es como hace varios años, donde todos se basaban en leer un libro. Hoy son redes sociales, los medios de comunicación. Realmente nuestra propuesta inmediata desde el INADI es capacitación, que arrancamos de febrero, en lenguaje no discriminatorio y trato no discriminatorio. Y en cuanto a los contenidos, ¿cómo se manejan actualmente? Bueno, se conoció hace unos meses que en Mendoza, bueno, fundamentalmente el Canal 7, sacó una escena de una pareja de lesbianas aquí en la provincia, una serie de Buenos Aires, ¿sí? Y después estamos mostrando la vendimia para todos. Y ahí va un poco a lo que hablábamos al principio de la hipocresía de nuestra sociedad en ciertas cosas. ¿Cómo se manejan o sea, cómo se puede sancionar un contenido a partir de una denuncia? ¿Se puede ir directamente al INADI? Tenemos un observatorio de medios de comunicación y un observatorio de redes, también dependiendo cada situación. Por ejemplo, en redes, INADI tiene convenios con Facebook, con Twitter a nivel nacional, donde se puede plantear bajar el contenido discriminatorio, así que es muy interesante también que ingresen a la página y se fijen, muy relacionado con el tema del bullying virtual, que eso está que hoy el bullying se ha trasladado fuera de la escuela y se ha trasladado a... Y por supuesto el observatorio de medios, nosotros recibimos también todo tipo de consultas o denuncias, como puede ser algún tipo de posible censura en un canal. Y ahí se va viendo, en general, diría, la mayoría de las veces se termina solucionando con algún pedido de disculpa, algún tipo de intervención, brindando un espacio de capacitación sobre diversidad, ¿sí? En el mismo medio donde Porque insisto, que eso lo hablamos justamente también como fuera del aire, muchas veces son situaciones malintencionadas y otras veces no, otras veces tal vez es un operador, una operadora o en una redacción de un diario digital que utiliza determinado término y tal vez no hay una voluntad de discriminar, pero está cometiendo un acto discriminatorio. Entonces, bueno, evidentemente eso tiene que ser reparado por el mismo medio y aprovechando siempre, tampoco una cuestión de perseguir y multar al medio, sino que sirva, ¿sí? Que para empezar ya la presión social misma hace que el medio cambie, pero que también se abran espacios de difusión de estas temáticas en el mismo medio. Justamente acabas de mencionar eso de multar al medio, por ejemplo, y me pregunto si el INADI tiene la capacidad de sancionar, ya sea una empresa, un medio, a una persona. ¿Tiene esa capacidad o cómo? No, yo voy, hago una denuncia. ¿En qué queda esa denuncia? Dependiendo. Es un gran depende, sí. Hoy por hoy no tenemos capacidad sancionatoria directa hasta que se apruebe la nueva ley antidiscriminatoria. Vos me decís, bueno, ¿cuál es la sanción, digamos, de determinado acto? Dependiendo quién cometió el acto discriminatorio y en qué ámbito. Entonces podemos ir viendo, digamos, casos concretos. Claro. Digo, por ejemplo, cuando el acto discriminatorio está acompañado de ser un delito penal, como pasó con Fabio en San Carlos, claramente la competencia es penal. Claro. Sí, el INADI acompaña con... O sea, que hace una especie de asesoramiento. Asesoramiento legal gratuito, patrocinio legal, puede constituirse como querellante. Tenemos distintas situaciones que puede hacer el INADI ante un delito penal. Bien. Entonces ahí ya nosotros la intervención no es administrativa. Claro. Si el acto discriminatorio lo comete un funcionario público en ocasión de sus funciones, hay sanciones específicas que trabajamos con el Estado propio. Si es cometido en un ámbito de un boliche o del ámbito comercial, también hay sanciones específicas dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Digo, cada caso concreto lo podemos seguir trabajando con las sanciones de cada área específica. Hasta que tengamos tal vez nosotros una capacidad sancionatoria directa, pero claramente no. En un tema de un medio, el INADI no va a ser el que multe, pero sí a través de un dictamen del INADI que se cometió un acto discriminatorio va a ser, en este caso, lo que era el AFCA, no recuerdo ahora el nombre, pero el organismo que regula el tema de los medios de comunicación. ¿Y por qué harías el llamado a toda la gente que pueda llegar a padecer discriminación de algún tipo a que haga la denuncia en el INADI? Bueno, primero justamente como hacer la denuncia de cualquier situación, lo que planteaba Gaby, visibilización. Bien. ¿Sí? Es hora de
que todas las temáticas, hay temáticas ya más visibilizadas, como puede ser la diversidad, pero todas las temáticas hay que visibilizarlas y no esperar que prácticamente desfiguren a un chico en San Carlos, sino, por poner un ejemplo dramático, sino muchísimas situaciones antes que se van sucediendo, hay que hacerla conocer a las autoridades, ¿sí? Hay que visibilizarlas, no solo por una cuestión de la estadística, sino por una cuestión también, lo que venimos hablando, de la educación. Si queremos instalar en las nuevas currículas determinado tema, es necesario que ese tema, desgraciadamente lo digo, esté en la agenda. Sí, Si y no como lo decía él estamos también, hablando, claro. nunca vamos a avanzar. Sí. Como decía él también, el tema de la naturalización. Denunciar también haría que la persona deje de naturalizar esa discriminación, que por lo general es sistemática, no es que le pasó una sola vez, entonces va y dice, ay, me voy y denuncio. No, por lo general ha tenido una sumatoria de actos discriminatorios en su vida y un día dijo, no, esto no me lo aguanto más. El tema es que hay que mostrarle que no es lo normal eso, ¿no? Porque también hablábamos, bueno, cómo uno ya empieza a naturalizar el ser discriminado, Claro. el que yo no pertenezco a este lugar, me han hecho saber que no pertenezco. Exactamente. Entonces mostrar que eso no es Claro. así. Sí, inclusive agrego una más, porque justamente esa era la intención de la pregunta, ¿no? Ver el abanico de situaciones positivas que se pueden llegar a dar cuando una persona se anima a denunciar. Justamente vos estás hablando de un hipotético lugar y muchas veces la denuncia termina dando una muy mala imagen a un lugar por discriminar y eso también genera que ciertos lugares que no tuvieron tacto en su momento puedan llegar a considerarlo con mayor cuidado, ¿no? Hablamos también del tema de los estereotipos y me gustaría saber, Gabriela, si se puede desarraigar o podemos desarraigarnos de esos estereotipos históricos, tradicionales, ideológicos que arrastramos de años y años. Podemos desarraigarnos más que nada. A lo mejor nosotros estamos un poco con la cabeza más abierta, pero hay gente más mayor, más grande, que le cuesta mucho más que a nosotros. ¿Se puede hacer eso? Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que cuando empezamos a ser conscientes de lo mal que nos hacen encorsetarnos en un estereotipo, porque en definitiva nadie los cumple a la perfección, nos damos cuenta de que en realidad, a ver, si vos no encajás en un estereotipo de una cosa, vas a encajar por otra, pero no vas a encajar por la otra y vas a hacer como un esfuerzo enorme por tratar de encajar por un tema de aceptación. O sea, lleva como a un círculo que es nefasto para cualquier persona, este intento de encajar para ser aceptado. Entonces me parece que si nos planteamos a cada uno desde su propia individualidad la posibilidad de poder ser y de dejar ser, porque en definitiva esto es del adultocentrismo que se llama, ¿no? De querer marcarle el camino a los chicos y a nuestros hijos. Claro. O sea, también va forzándolos, digo, un poco haciéndonos cargo de lo que nos pasa a nosotros con la edad que tenemos y con la historia que tenemos, pero también con los niños que tenemos a cargo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos transmitiendo ahí? Entramos a una juguetería y ¿qué nos pasa cuando entramos? Y todavía seguimos viendo las lavarropas rosados para las nenas. Claro. Vemos O la el pelota de lado, fútbol para el este nene. lado y este otro lado, digamos, bien diferenciado por colores y por roles. Tal cual. Seguro. Entonces, pero- ¿no? No, pero no te quería interrumpir, perdón. Dale. No, que pensando justo en lo que estás planteando, pero cómo ha cambiado el paradigma, yo también me impactó igual que a vos, dando charlas también en escuelas con chicos y chicas de 14 años, que el mismo te plantea lo de los juguetes, o sea, todos estos estereotipos también, cómo socialmente se ha ido deconstruyendo también en los chicos y en las chicas, realmente es muy... Sí. Muy interesante lo que está sucediendo, que tal vez en los medios no se ve, no se ve, entre los adultos, digamos, no lo podemos ver. El tema es eso, también romper el estereotipo de lo que dice, cómo nosotros los adultos guiamos a los niños. A Sí, veces pero decir, ¿cómo realmente- no nos dejamos guiarnos nosotros un poquito por ellos, no? Sí, exactamente, porque a veces Al el revés. planteo te viene del niño o de la niña que te dice algo y que vos dijiste, Apa. y te enganchó justo que le ibas a decir, eso no es de nena. Vos decís, no, ¿cómo le voy a decir totalmente. algo así? Bueno, ahí No, donde viene por empezamos ahí a la romper cosa. esa estructura o ese estereotipo que también es otro de los que hay que muchas veces es de apuntar. abajo hacia arriba, no Tal al cual. revés. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo corte en distintos parecidos, pero rápidamente vamos a volver para seguir hablando acerca de discriminación, xenofobia y racismo. Ahora sí, lo digo, bueno, el Pan Dulce es una iniciativa desde marketing, desde aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene mitad frutas y mitad sin frutas. Bueno, eso es quizás un poco esto de distintos parecidos, ¿no? Las distintas formas Eliminar de... ese tipo de grieta hasta en los pequeños temas en Navidad. Hasta ¿no? Porque en siempre Navidad. está la Seguro. disyuntiva de fruta, sin fruta, chocolate. Bueno, eliminemos la grieta, al menos por esa noche buena. La consigna es pan dulce para compartir y brindar con quienes piensan distinto a vos, ¿sí? Bien, No es algo que nos tenga que
que separar, sino al contrario. Así que bueno, una buena iniciativa, la estamos presentando y bueno, eso, también se van a llevar regalo a nuestros invitados. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en distintos parecidos, sobrevivimos al corte y al calor y hemos llegado al tercer bloque. Es que pusimos otro pan dulce, el que estaba antes no lo comimos. Ya está, ya se comió, está medio derretido, pobre, pero bueno. Nosotros también. Sí. Hablamos fuera de aire y esto nos lo hizo notar Gabriela, ¿no? Hablamos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y yo lo repetí bastante también durante el programa. ¿Qué pasa con el término racismo? Para empezar, todos los términos engloban dentro de discriminación, para empezar, ¿viste? Pero bueno, nosotros tenemos un nombre legal porque tenemos una ley de creación del INADI que es nuestro nombre. Pero el término racismo, es verdad, eso lo fuimos viendo hasta cuando se cambió el nombre del Día de la Raza, que es el Día de la Diversidad Cultural, digo, por distintas situaciones de lenguaje que no son un invento argentino, ni de un gobierno, ni de un país, son posturas internacionales que se plantean desde organismos internacionales y oficiales de derechos humanos, de ir cambiando justamente lo que hablamos recién, lo del lenguaje no discriminatorio, no estigmatizante. Hoy no hablamos de tal persona, es de raza, como si hablásemos de un animal. Por eso cambiamos, digamos, el concepto de raza a etnia, si hablamos de etnias. Bien. Eso es un buen dato para O sea que con el paso del tiempo hasta se va, modificando ciertos contextos que hacen que hasta vayamos utilizando otras palabras y demás. Sí, total. Por poner otro ejemplo, tal vez hace 5 o 10 años hablábamos de discapacitados, sí, personas discapacitadas. Hoy es un término que está desterrado, hablamos de personas con discapacidad. Claro. Eso cuidamos mucho de no definir a la persona a partir de su situación. Capacidad es diferente, eso tampoco. Tampoco, porque es diferente a qué, siempre, ni diferente ni especial, ni discapacitado englobando a la persona. Es persona con discapacidad, no definimos a la persona. No es su discapacidad. Que es un ejemplo de cómo tal vez el mismo INADI usaba discapacitado hace 5 años y cómo va cambiando también la terminología. Claro. Es año a año se va modificando y se va revisando. Esto me lleva también a una pregunta, porque si nos vamos a preguntar cómo podemos llegar a ser nosotros para, con el paso del tiempo, ser cada vez más inclusivos, evidentemente desde el lenguaje hay algo fundamental. Fuera del lenguaje, ¿qué podemos llegar a hacer para ser más inclusivos? La empatía. Eliminar los baños. Eliminar los baños. Basta de baños para nenas y para nenes. No, me parece que el gran desafío es justamente la empatía. Si con empatía cerramos el INADI y no hay más discriminación, digamos. Reconocer al otro, suena me simple, parece. Pero ponerse la empatía es justamente ponerse en lugar del otro, entender los sentimientos, lo que pensaría, digo, en el minuto a minuto de lo que puede ser. Esto es un ejercicio mental que hay que hacerse, que no es fácil, de ir caminando todos los días y pensar qué pasaría si, por ejemplo, si yo estuviese en silla de ruedas. Yo por lo menos yo ya lo voy pensando todo el tiempo. Entro al estudio y voy pensando es accesible, no es accesible. O sea, porque uno también tiene un chip. Y son ejercicios que uno va haciendo y yo creo que muchas de estas cuestiones, vos me decís, ¿cómo se puede hacer en lo inmediato, en el ahora? Yo creo que a través de un ejercicio empático, de irse pensando cómo se sentiría el otro ante determinadas situaciones, yo creo que eso ya es un gran ejercicio y ahí se pueden generar muy grandes cambios en el cortísimo plazo. Me parece que el pensarse también como que nadie está exento de ser víctima. Creo que alguna vez, si uno se pone a pensar en su vida, quizás ha sido discriminado. Bueno, esto es lo que te decía yo con respecto a los estereotipos. O sea, cuando uno no encaja en ese mandato, es discriminado. Y como no todos encajamos a la perfección, seguramente hemos sido discriminados o discriminadas por algún motivo. Yo usaba lentes muy chiquita, así que fui discriminada. Yo de los 3 años también. Claro, por eso. Claro, así que eso, debe entenderse que uno no está exento de... Y en ese afán de querer encajar en un estereotipo en donde no es el que le corresponde, o el que él se siente cómodo esa persona, pasan después las tragedias que terminan pasando, que hablábamos del tema de los suicidios y demás. Claro, las consecuencias son muy graves. Si uno no construye bien el autoestima, terminan cayendo en los estereotipos, son herramientas que tienen también porque en esto justamente de la construcción. Y es muy difícil a veces con determinados ejes donde, como decía Gaby, el primer ámbito donde se ejerce la discriminación es en la propia familia, en la propia casa. ¿Sí? Entonces después cómo se puede también salir a la vida cuando el primer ámbito de rechazo es la propia familia. Es muy difícil. Me gustaría saber, en ambos casos, de dónde les gustaría recibir, de dónde consideran que podrían llegar a recibir mayor apoyo para lograr una mejor inclusión. Y acá, bueno, la pregunta es amplia. Puede llegar a ser desde el gobierno con políticas públicas, puede ser, vos mencionabas la Dirección General de Escuelas, bueno, mayor compromiso desde ahí,
puede ser hasta de la sociedad en general, el civil, pero ¿desde dónde consideran que está faltando mayor esfuerzo? Bueno, nombraste dos ámbitos muy importantes, ¿no? Que es la educación, que es digamos, el segundo ámbito de socialización primario, ¿no? O sea, los niños y las niñas están en sus casas y después están en las escuelas. Si realmente en las escuelas se trabaja desde una perspectiva de inclusión, probablemente tengamos cambios notables, digamos, y niños desarrollándose con sus identidades sin ningún problema, ¿no? O sea, es muy interesante eso. Y con respecto a la salud también, porque realmente que algunas personas puedan llegar a la salud y que otras no, marca una vida digna desde la salud. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Personas que puedan acceder y que no pueden acceder, o personas que dejan de ir por motivos discriminatorios. Realmente es muy interesante eso que decís. Y por otro lado, yo creo que sí estaría bueno crear en algún ámbito esto de acompañamiento de las familias, que en algunos lugares hay, ¿no? Por ejemplo, para identidades trans, para personas, para familias que no pueden por ahí comprender a su hijo que es gay o que es lesbiana, o inclusive las intersexualidades, o sea, hay que empezar a hablar de las personas intersex, de no querer marcarles, digamos, el género que tienen que seguir, sino que la persona misma puede realmente desarrollarlo con el tiempo, y lo que se está planteando no es una decisión por el niño o la niña, sino un acompañamiento, ¿no? Que es algo totalmente diferente. O sea, pensar en yo no tengo que decidir por mi hijo, por mi hija, yo lo puedo acompañar, y es como cambia la mirada, un paradigma ¿no? totalmente distinto. Claro, exacto. Y que esa persona sea, digamos, sea lo que te haga. Por y ahí acompañarla en eso. Uno con las estructuras en general intenta que sea tal cosa, el niño con la pelota, la niña con la... Y a lo mejor el niño quiere jugar con otra cosa, la niña quiere jugar con otra cosa, pero ¿por qué hay que, digamos, ponerlo acá si el niño a lo mejor tiene que ser, ¿no? Porque existe en el adulto, y en esto me incluyo, por supuesto, esto de decir yo quiero lo mejor para mi hija y para mi hijo. Claro. ¿No? Y ahora definamos mejor. Claro. Pero es lo que yo creo que es mejor, no lo que ese niño o esa niña cree que es mejor para sí. O sea, es un poco trasladar esta capacidad digamos, de tomar decisiones desde la infancia, pues los chicos la tienen, o sea, no es dejarlos solos. Y hay legislación, ¿no?, que acompaña a ese avance. Pero por supuesto. ¿No? Y un poco una frase que quedó siempre, esto de los debates van por detrás de lo que ya se avanzó, ¿no? Ya hay una ley que nos dice que los niños hay un interés superior del niño, hay una autonomía progresiva, y sin embargo nos cuesta ponernos como adultos en ese... Y nuestra ley de identidad de género justamente es tan genial que incluye la posibilidad, el derecho de que niños y niñas puedan hacer su cambio registral de nombre. Claro. Acompañados por sus padres, seguro, ¿no? Pero digo, este derecho que, como decía Dani, lo tienen los niños y las niñas, no lo tienen los padres y se lo transmiten a sus hijos. No, es al revés, y tenemos que entenderlo a eso. Bien. Yo tengo un dato, no sé si lo puedo repasar antes de que... Sí. Que justo habló de la rectificación registral de sexo, que se llama. Del 2012 al día de la fecha, 283 personas lo solicitaron, y no es un dato menor. ¿Eso es de Mendoza? Sí. Ajá, porque a nivel nacional cerca de 10.000 personas han hecho el cambio. Ese es un dato del 2016. Bien, bueno, son datos que es bueno tenerlos a mano, sabiendo que ya, como decíamos anteriormente, esta invisibilización que tenían en un momento ya empiezan a animarse un poco más a decir, bueno, yo quiero esto, y a decidir. Sí, el poder decidir y tener la oportunidad. Sí, más allá de que la ley lo primero que te dice es que el derecho a la identidad autopercibida, que esto es independiente a lo que dice tu DNI, sí tenés el derecho a hacer el cambio registral y que se ajuste a tu nombre autopercibido, ¿no? No cambia el número de DNI, no cambia el apellido, o sea, cambia el nombre de pila, ¿cierto? Pero, digamos, no es una cuestión obligatoria, no es que la persona tenga que hacerlo. Así como tampoco es obligatorio hacer el cambio de DNI para poder acceder a la hormonización. Así como tampoco es obligatorio hacer la hormonización para acceder a las intervenciones quirúrgicas que la ley establece como un derecho para las personas que quieran hacerlo. Y, por ejemplo, que quiere cambiarse el nombre, ¿es un trámite muy complicado? Es un trámite absolutamente sencillo.
y sin más. O sea, no hay que hacer ni un trámite judicial previo, Bien. ni pasar por entrevistas psicológicas previas. Antes era todo eso. Antes era así. Estaba Entonces eso es lo que judicializado. hacía, eso es lo que lo hacía patologizante, digamos, Claro, ¿no? O sea, el seguro. hecho que de otra persona me tiene que decir a mí quién soy. Estigmatizante, tal cual. Bien, Entonces, claro. cambió. Dani, vamos te paso la pregunta de... Sí, Tiene un cúmulo de cosas por la decir vuelvo- hace rato, me parece. No. juntando. Con respecto, bueno, a ver, volviendo a tu pregunta de ante qué espacio, ante qué ámbito tal vez le queremos exigir más, depende también qué eje de discriminación, eso está claro. Sin duda la educación, digamos, sin duda la educación en su adaptabilidad en general, en un compromiso más profundo, en la capacitación permanente, digamos, no alcanza una charla, una capacitación ni a los y las docentes, ni tampoco a los chicos y chicas de una vez en toda la secundaria educación Bueno, sexual claro. para ver cómo se pone un preservativo, ni siquiera. ¿Sí? Esto es una cuestión mucho más profunda, que tiene que haber un compromiso de todo, por supuesto de todas las personas que trabajan ahí, pero por supuesto también de la Dirección General de Escuela, del Estado, sí, incentivando y en todos los departamentos. No puede haber una diferencia, el verdadero progresismo, lo entiendo todo dentro de la educación, es que una escuela del interior, sí, rural, tiene que tener el mismo acceso a la misma información, a la misma educación que tiene que tener una escuela en el centro Claro. o en la ciudad de Buenos Aires. Después hay otros ejes, por supuesto, en lo que es discapacidad, bueno, un compromiso del Estado muy fuerte tiene que estar ahí con respecto a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Digo, muy bien toda la parte de educación, por supuesto, pero hay que garantizar la accesibilidad en la educación, fuera de si los chicos no discriminan. Perdón, ¿te puedo Sí, hacer ahí un por supuesto, paréntesis? sí. ¿Cuál es el balance que haces hoy con respecto a discapacidad? ¿Cómo estamos, tanto en Mendoza como a nivel nacional? Falta muchísimo, por supuesto se va avanzando, hay planes integrales de discapacidad, tiene mucho que ver justamente con el tema de accesibilidad. Tenemos muchos temas con respecto a la educación, es uno de los grandes temas que nosotros recibimos muchas denuncias y consultas, ¿sí? con respecto tanto a la adaptabilidad tanto de los contenidos, ¿sí? Claro. como también de la estructura edilicia, digamos, Claro. de la situación. Pero bueno, dependiendo cada eje, pero insisto, nosotros hacemos muchísimo énfasis en la educación, ¿sí? Porque es donde se genera también todo lo que son los conocimientos futuros. Digo, como planteamos que arrancamos la charla citando a Charlie, que decía desprejuiciados son los que vendrán. Sí, pero no per se, sino hay que estar ahí Obvio. incentivando, Claro. por supuesto, desde el día uno, porque la sociedad misma genera mucho ámbito de discriminación. Los chicos y chicas no nacen discriminando, ¿sí? Se van también contaminando de todo el ámbito, entonces la sociedad en sí es muy conflictiva, entonces bueno, la escuela tiene que ser el ámbito donde se cubre un poco de eso, ¿sí? Y donde se permiten interiorizar en general todos los contenidos. Si no, realmente, si no se avanza en educación, va a ser muy difícil de acá a un largo plazo de 20 años. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero la verdad que ha sido muy lindo tenerlos acá, poder hablar de esto, poder seguir repreguntándonos y que aparezcan cada vez más preguntas quizás, ¿no? Como que la idea es que no se agote, ¿no? Justamente, no sé si alguno quiere hacer alguna reflexión final, pero bueno, me parece que está bueno darnos el espacio y sobre todo puntualizar en esto, ¿no? Creo que los medios de comunicación tenemos un gran trabajo por delante, me incluí dentro de de trabajadora de los medios, ¿no? Pero digo, en general, y también, ¿no? Me parece que esto de que los distintos organismos públicos y privados también trabajen juntos, ¿no? Que no son aislados de la sociedad. Entonces un medio privado también debería estar al tanto de lo que va pasando en la sociedad, más allá de lo que vende, me parece, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias Dani, a ustedes. No, por muchísimas favor. gracias Por el también. espacio. Bueno, se llevan los pan dulces de la Universidad Nacional de Cuyo, de estos que plantean que no haya más grietas dentro de... Te gustó más la mía que la de marketing. Sí, bueno, que el pensar distinto, aún en un gusto de un pan dulce que tiene que ver con la Navidad y Año Nuevo, no nos separen. Así que bueno, que tengan muy buenas fiestas también. Gracias, Y igualmente. Muchas gracias por haber estado aquí también. Nos reencontramos Mañana con un nuevo tema. mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta mañana, chau chau.